Pichincha Universal, generando noticias. La bienvenida para Luis Verde Soto, consejero del CNE. Estamos justamente a pocas horas, ¿no?, de completar 40 años de retorno a la democracia en el Ecuador, desde 1979, cuando se dio paso a la elección luego de una larga etapa de dictaduras en el Ecuador. Bueno, el electo presidente fue justamente Jaime Roldós Aguilera. Y en este marco se están desarrollando una serie de eventos conmemorativos de estos 40 años. Pero también se discute evidentemente cómo ha sido el proceso democrático en estas 4 décadas, ¿no? Y claro, se plantean en esta perspectiva reformas electorales, y por eso es que hemos invitado el día de hoy a el consejero Luis Verde Soto para hablar justamente de esas propuestas. Luis, encantado de tenerle aquí, bienvenido. Gracias. Creo que es importante evaluar los 40 años de ejercicio democrático en el país, más allá de las anécdotas y más allá de los hechos coyunturales. El tema central, obviamente, es el de saber qué fue este periodo de 40 años, el más largo de la historia republicana, con ejercicio democrático relativamente no interrumpido. Efectivamente hubo una serie de traspiés que ocurren en casi todos los procesos democráticos del mundo. La democracia es un proceso de acomodos en los 600 años de esta última etapa democrática. Ya, pero dígame, ¿qué parte no le parece tan democrática de estos 40 años? Es que no creo que se valore por tan democrática o menos democrática. Creo que ha habido acomodos institucionales en el camino muy fuerte, que han existido en todos los países de América Latina. ¿Qué momentos de la democracia han existido? Tenemos los primeros 20 años donde se trata de consolidar un ejercicio de democracia de partidos, basada en el sistema de partidos políticos, en un proyecto y una legislación de partidos políticos, pero que finalmente es rebasada por 2 tipos de demandas. Una demanda ligada a los independientes. Recuerden ustedes que hubo 2 consultas electorales sobre independientes, hubo intentos de reforma electoral para que los independientes pudiesen entrar a la vida política por fuera de los partidos políticos, que llevó a ciertas desestructuraciones que se dieron hasta un momento que marca el fin de esta primera etapa democrática, que es la guerra con Perú, y la terminación de ese ciclo que yo llamaría de relativa alternabilidad de partidos políticos, y comienza un ciclo de inestabilidad fuerte, en el que primero se viene una fuerte tensión por la crisis económica. Ecuador vive una necesidad enorme de encontrar salidas de la crisis, y la salida que encuentra la clase política fue una constituyente. Recuerdan ustedes que se trató de hacer una constituyente, se hizo una constituyente en el año 98, 97, 98, en la que se intentó que las instituciones fueran quienes pararan la crisis que vivía el Ecuador, crisis de un modelo de Estado y de un modelo de gestión de Estado y sociedad, y que inauguró un periodo de grandes desajustes, ¿no es verdad? Desajustes que termina, digamos, que llegaron a su epígono en el momento más alto, en el momento en el cual se dio el feriado bancario, y a partir del cual se produjo una recomposición del escenario de actores democráticos y sociales y políticos de la democracia, que culmina el año, ¿no es cierto?, el año 2006, con la salida en torno al régimen presidido por Correa, que más bien representa una estabilidad autoritaria, digamos, una estabilidad en base al ejercicio. ¿Pero no se refería a eso con relativa democracia? No, sí, pero ahí lo que se... Porque esas fueron sus palabras. Legislativa. Dijo relativa democracia. El tema es, durante el periodo de Correa se produce un intercambio entre estabilidad, administración de una cantidad enorme de recursos que dispone el país, a cambio de la restricción de una serie de derechos y una serie de ejercicios institucionales. Se produce un intercambio, si quieres tú, entre mayor consumo y menos ejercicio de derechos democráticos, que culmine en lo que estamos en este rato, una transición hacia algo incierto. Ya, lo que usted decía, distintas caracterizaciones para esa democracia. Una democracia representativa, pasó por la participación también de los independientes, luego se intentó con la constituyente que haya una democracia en teoría más activa, con la ciudadanía, conformando comisiones que designen autoridades de control. Se dice que esto prácticamente no nos ha dejado el mejor de los resultados, pero a esta hora, ¿qué puede reflexionar la ciudadanía respecto de ese ejercicio
ejercicio que ha pasado por distintos estadios? A ver, yo diría que la democracia no se mide por resultados económicos. La democracia se mide por avances que produce el conjunto de la sociedad en relación a objetivos que se va planteando en el camino. Nos falta por evaluar, y hay que hacerlo a lo largo de este año, exactamente qué fueron el conjunto de logros de desarrollo durante estos 40 años que se produjeron dentro de un ambiente democrático. No digo que la democracia provocó esos efectos de desarrollo, digo que hay un ambiente democrático que produjo un tipo de desarrollo, ¿no es verdad? Tipo de desarrollo que tiene por lo menos tres grandes visiones, ¿no es cierto? Una visión más bien de predominio, llamaría de una fuerte presencia estatal determinada en el periodo postpetrolero, ¿no es verdad? Los primeros 20 años, inclusive en los gobiernos más clarificados, más clasificados como gobiernos de derecha o gobiernos no proclives a la presencia estatal, hubo una presencia estatal, me refiero a los gobiernos del Partido Social Cristiano y el presidido por el señor de Mayén, que pretende un ejercicio neoliberal incompleto, un ejercicio neoliberal limitado, y desde el cual se entra un periodo de crisis muy grande en el Ecuador. Luego pasamos a un periodo, ¿no es cierto?, de intento con la constituyente del 98, de predominio de mercado, de mayor fuerza del mercado por sobre la sociedad y el Estado, y se esperaba que el tercer momento, el momento que lo preside Correa, sea un movimiento de predominio de la sociedad por sobre el mercado y el Estado. Fue terminado siendo un predominio del mercado por sobre la sociedad, y es verdad, y sobre el mercado. Entonces hemos tenido estos tres momentos en Ecuador muy fuertes, de marcado sello de la política pública, que ha dejado improntas en el desarrollo, muchas improntas importantes. Los actores sociales del inicio de la democracia no son los actores sociales de ahora, efectivamente no son, y muchos cambios han habido. La caracterización de este periodo de 40 años podría decirse consolidó las instituciones democráticas o las debilitó, porque tal como vemos en los actuales momentos, vivimos un estado con unas instituciones actualmente rotundamente debilitadas. Ahora, yo diría, primero no son las mismas instituciones, ¿no es verdad? El diseño institucional que tiene los primeros 20 años de democracia no se corresponde al que se ejecuta luego los 10 años siguientes de la constituyente del 98 y los que se ejecutan después del 2008. Ahí hay tres diseños democráticos, y esos tres diseños institucionales son diversas las ejecuciones de las. Yo creería que la primera parte, el ejercicio del sistema de partidos, es notablemente superior a las siguientes. En las siguientes fue destruido el sistema de partidos, y en la última fue deliberadamente destruido el sistema de partidos. Hablamos de esta última. De esta última etapa. El paso por los actores sociales también notablemente diverso. Si hablamos del primer periodo, los primeros 20 años de la democracia, tenemos actores institucionales, sobre todo subalternos, más claros, más precisos. Tenemos actores sindicales más precisos, centrales obreras que tenían una función aglutinadora, que cumplen un rol frente al proceso político y al proceso democrático y a la representación social, y que se debilitan como actores representativos de lo popular, y que los movimientos populares entran en una profunda crisis a partir yo diría, en esta segunda etapa, para seguir con las clasificaciones, ¿no es cierto?, y emerge una nueva forma del movimiento popular, que es el movimiento indígena, que reemplaza a las clásicas formas del movimiento obrero urbano industrial, lo poco que existió en Ecuador, y el movimiento urbano en el sentido del movimiento pobladores, y más bien el movimiento indígena es el que toma la vanguardia de esas reivindicaciones en medio de la crisis. Y luego de eso lo que tenemos es un repliegue de la sociedad ante un ejercicio apabullante, avasallante del Estado sobre ella. Y tenemos las disputas por la ley de comunicación, las disputas contra la sociedad civil, las disputas por eliminar a la UNE, las disputas por eliminar a las centrales sindicales. Y en este momento asistimos a un momento de reconformación tímida de todo y de nada. Sí, pero en este periodo también ha sucedido que los actores políticos no han tenido la capacidad de recambio. Es decir, vemos a unos actores políticos que en el 79 emergían como figuras y que se mantienen hasta la actualidad. Y eso está estancando. Plantea discursos anacrónicos, no logran superar. Es decir, yo creo que los actores políticos cambian
en varias medidas, ¿no es cierto? La primera, obviamente, es su propia voluntad y la propia capacidad de cambio que tienen las instituciones. O sea, los partidos tienen poca capacidad de renovación, eso es inocultable, ¿no es verdad? Más aún partidos heridos en su... Si tomas tú los últimos 20 años de democracia, son partidos heridos profundamente y que trataron de ser eliminados de la escena en los últimos 10 años. Es decir, tienes tú que a ellos, no es que no se les pueda imputar, pero a un animal herido difícilmente se le puede dar capacidad de procreación, que es lo que ocurría en este periodo. Y aquí ha habido un animal herido que se gestó durante estos últimos 10 años, que fue la malhadada institución de dejar la posibilidad de que haya partidos y movimientos sociales en todos los niveles de gobierno, en el nivel parroquial, en el nivel cantonal, en el nivel distrital, en el nivel provincial y en el nivel regional y en el nacional. Ya eso se apuntaría a las reformas, ¿no? Para lo que trata de hacer este desincentivo institucional hecho contra los partidos es destruirlos, y se lo logró. Que haya 286 organizaciones políticas es absolutamente inaudito para todos los. Inclusive fue evidentemente un disparo en el pie contra quienes lo provocaron también, que somos también partícipes de esa misma crisis. Justamente para aprovechar el tiempo, reformas a la ley electoral. También se incluyeron dos propuestas, ¿no es cierto? La primera, elaborada por la mayoría del CNE, Diana Tamaín, José Cabrera, Estela Cero. Ellos plantean un texto en donde se sustituye el método de asignación de escaños de Hunt por el mecanismo Webster, ya vamos a eso, eliminar las circunscripciones electorales, tipificar los actos de campaña anticipada y combatir la violencia política contra la mujer. El segundo articulado contiene los postulados de los vocales Enrique Pita y Luis Verde Soto, quien nos acompaña hoy. Ellos proponen cambiar el método de Hunt, limitar el financiamiento estatal a los partidos, buscar un financiamiento transparente de la política, entre otros aspectos. Comencemos por el tema de Hunt, por lo que se ha entendido que el mecanismo favorece a las mayorías. Yo quisiera ahí hacer una pequeña diferencia. Sí. La propuesta que yo hice junto con Enrique Pita, que se adhirió Enrique, tiene varios meses circulando, varios meses en la escena, y es una propuesta que parte de estudios realizados. Yo no sé qué estudios tienen la otra propuesta, seguramente tienen muy importantes, pero en el estudio planteo algo que es evidente en la teoría de la democracia. El tema no es de fórmula, nunca es de fórmula. La fórmula es la parte complementaria a la existencia de los distritos de donde surgen la representación. Si uno tiene un distrito, y esto es importante para quien sepa teoría democrática, el ámbito desde el cual surge la representación es aquel que determina la operatividad de una fórmula o no. Si uno tiene un sistema, si quiere un sistema proporcional y no un sistema mayoritario, entonces tiene que tener circunscripciones de determinado tamaño hacia arriba. ¿A qué me refiero? Si uno hace una historia electoral en Ecuador y toma los 40 años de democracia y ve el comportamiento que han tenido las diversas provincias y establece el principio básico, que es desde donde se puede producir una transmisión o la traducción de votos en escaños, en el caso ecuatoriano funciona a partir de 6 de circunscripciones con 6 elegidos. Esto no es 5, no es 10, ni es 14, ni es 12, es 6. Esto lo hicimos a través de un estudio. Ese estudio lo sustentamos. Por eso tenemos que la primera reforma que hay que hacer es la de la reconformación de las circunscripciones. ¿Por qué? Porque si usted tiene una circunscripción, por decir un ejemplo, donde el 100% se divide entre 5, tiene que tener al menos 20% para elegir un diputado. Pero si tiene una circunscripción del 100% se distribuye entre 20, va a tener que cada diputado entrará cada 5%. Por eso hay que comenzar no hablando de la fórmula, sino hablando de las circunscripciones. La fórmula es un hecho posterior. ¿Por qué una fórmula y por qué no otra? A ver. Una fórmula funciona a partir de varios hechos. La primera, la posibilidad de que se ejecute con un número mayor, sobre 6 en el caso ecuatoriano, de legisladores. La segunda es el grado de dispersión en el que opera una elección. Si es que en una elección hay un solo partido muy grande y muchos muy dispersos, una fórmula funciona, cada fórmula funciona de distinto modo. Si el hecho es de que más bien hay un nivel de división mediana, la fórmula funciona de otro modo.
Y todo funciona a partir de la decisión que tiene quien propone y el legislador, y por eso es importante el debate de saber qué propone, ¿no es cierto? ¿Quién se propone? ¿Por dónde se propone? Lo más importante, ¿no es verdad?, es saber qué tipo de sistema de partidos quiere uno. O sea, si uno no sabe qué tipo de partidos quiere, no puede saber qué forma de proponer. Proponer, cambiar Donto, no, esa es una apuesta. Hay que producir un cambio en función de lo que uno pretende como sistema de partidos y hacia dónde uno va. Por eso es muy importante no comenzar por la fórmula que fue el mito ecuatoriano, el mito urbano, sino comenzar por el principio, que es cambiar las circunscripciones, y el cambio de circunscripciones tiene que ir hacia un tipo de forma, justificadamente, sabiendo por qué se la propone. ¿Por qué? Porque en este caso yo propuse Webster, y propuse un Webster generalizado, que me alegra muchísimo que se lo haya copiado, porque al principio yo propuse Webster con una forma un poco más sofisticada, que era el cociente Hare para las circunscripciones pequeñas, y luego propuse que sea un Webster generalizado. Me alegro que se lo haya copiado, que esté bien, que esto se incorpore en las decisiones del Parlamento. Una reforma finalmente es del Parlamento y de los ciudadanos ecuatorianos, pero hay que saber por qué. Ya. Pero en la práctica, ¿el Webster ayuda a qué en la democracia? En la democracia tú tienes siempre hay dos parámetros. El uno, que es la formación de mayoría, estímulo de mayorías, y el otro, que es desde el estímulo a recoger minorías. Tú no puedes gobernar solamente con mayorías, y si gobiernas con minorías, y gobiernas muy mal si solamente lo haces con mayorías de tamaño, que es lo que ocurrió en el Ecuador antes. Existió una sola mayoría con la que se gobernaba y no hubo ningún alcance hacia las minorías. Si solamente se quiere alcanzar de minorías, tienes otro estilo de gobierno. Hay países en el mundo que trabajan sobre las minorías. Por ejemplo, el método danés estimula, ¿no es cierto?, en su país, estimula el que haya una captura de minorías. Entonces, cada cociente se obtiene dividiendo para 7, 14, 21, 28. Entonces, ahí tú capturas minorías muy pequeñas. Y al final lo que tienes es un gobierno de minorías agregadas. Porque lo que en su momento se criticó es la falta de gobernabilidad Exacto. del Ecuador, precisamente por esa atomización. Pero por eso se criticó antes de los 10 últimos años. Después de los 10 últimos años lo que se hizo es crear una sola mayoría. Una sola mayoría. El Parlamento ecuatoriano tuvo entre los 10 años una sola mayoría. ¿Y puede haber algo Claro, entre? exactamente es lo que se trata. Tienes que cumplir 3 requisitos que tú no puedes dejar de cumplir. Tú no puedes dejar de cumplir esos requisitos. Veo que ahí han omitido uno, no ha sabido verlo con precisión. Yeah. Son 3 requisitos. Cambiar las circunscripciones y volver a las circunscripciones provinciales. Sí, eso es fundamental. El segundo, que es más importante que todos, pero hay que comprender de qué se trata, es que hay que eliminar el voto entre partidos. Votamos fraccionadamente, o votas por pedazos de partidos o cruzas entre partidos. El voto entre partidos produce un efecto matemático horripilante, que es que ese 25% de gente que cruza el voto entre partidos, lo que hace es ponderar la votación del de partidos, le da más valor matemático al de votación de partidos, porque no tiene valor matemático para incidir finalmente en la designación de... ¿Qué es lo que ocurre entonces? Hay que eliminar el voto fraccionado y el voto entre partidos. Tiene que incorporarse otra vez un voto partidario. Puede ser un voto abierto con una preferencia o no. Ese es un detalle que hay que discutir después, pero tiene que incorporarse un voto por listas. No hay otro modo en que vuelva a reconstituirse el sistema político ecuatoriano. Y cumplidas las dos que son asociadas, tiene que venir la tercera, y la tercera y fundamental es la que tiene relación con la fórmula. Puede haber muchas fórmulas. Tú nunca puedes traducir el porcentaje de votos que hay en la base de la sociedad, digamos en el Partido Social Cristiano saca el 11.18%. Tú no puedes poner al 11.18% en el Congreso porque solamente tiene 135 legisladores. Entonces tienes que producir una transformación. Esa transformación la hace esa fórmula. ¿Pero por qué hay varias fórmulas? Porque tú tienes en la mano, como sistema político, como partidos, la posibilidad de empujar un tipo de mayorías. Por ejemplo, yo puedo meter, no solo el método D'Hondt, puedo meter el método Imperiali, que se estimula solamente mayorías pequeñas, muy pocas mayorías. Es más fuerte y concentrado que el Imperiali. El D'Hondt es menos. Y bajo el D'Hondt está el Webster, que impulsa lo que se llaman mayorías intermedias, que son más o menos lo que llamaríamos, para guardar la gobernabilidad, un sistema de mediana fragmentación, entre 5 y 7 partidos, que no se logran en el corto plazo, sino en el mediano plazo. Pero hay que hacer una reforma entonces al Código de la Democracia. A las 3, pero claro, las 3 cosas juntas. Ninguna de las 3 sueltas sirve. Tienen que estar las 3 juntas. Ni 2 sirven. Y para que también se fortalezcan los partidos políticos, porque si no...
Se fortalezca No pasa absolutamente cualquier fórmula que se llame política organizada, llámese partidos, llámese lo que quieran, Movimiento. lo que quieran, pero tienen que cumplir las tres fórmulas. Tienes que cambiar el método de asignación, tienes que lograr que ya no haya división múltiple del voto y voto entre listas, y tienes que conseguir nuevas circunscripciones. Esas tres juntas, solamente esas tres cambian el sistema. Dos, como están puestas ahí, no cambian nada. Ya. Pero ¿y cómo se elimina esta proliferación de movimientos y Ahora, partidos? ese es otro. 256, Pero ahí hay un 500. problema constitucional. Es un problema constitucional. ¿También hay que reformar? Porque está en la Constitución del 2008. Eso está en la Constitución y tiene que reformarse la Constitución. Dado que hay que reformar la Constitución, en este rato NECOM propone que lo hagamos de esto hasta el mes de noviembre. Entonces hay que proceder de un modo inverso, que es el de el estímulo positivo. Si yo no puedo coger un bisturí y mochar los 200 partidos que hay entre parroquiales, cantonales, ¿no es cierto? Además porque expresan formas de vida local que fueron estimuladas desacertadamente, pero fueron estimuladas. Entonces, lo que hay que hacer ahora es reconformar una modalidad positiva. ¿Cuál es la modalidad positiva? El que se estimule alianzas y se estimule fusiones. ¿Cómo estimular alianzas y fusiones? Desde la economía, desde la política y desde la comunicación. Desde la economía, este rato en Ecuador, cuando tú te alías, por ejemplo, tú y yo nos aliamos, no nos dan el doble de recursos, sino solo uno. ¿Para qué nos aliamos? Claro. Si Entonces, entre ahí tú se y yo nos incentiva aliamos, no nos dan el doble de acceso a los medios de comunicación y financiamiento, nos dan uno. ¿Para qué nos aliamos? El estímulo político. Si tú y yo nos aliamos, los dos tenemos que tener capacidad de representar eso ante las barreras de salida. Si me represento a la mitad, ¿para qué nos aliamos? Y este rato tenemos que partir de formas sólidas de lograr que los partidos chicos vayan juntándose, vayan acercándose a los partidos mayores, vayan agregando los partidos mayores, y esto deberá estar junto a otras reformas en los partidos mayores que no son el momento de hacer este rato, que son cómo respetar la pluralidad dentro de esos partidos. Estos son los momentos que hay que hacer en democracia para poder rever en dónde estamos, en qué momento de la construcción democrática estamos y cómo debemos rever nuestras formas de pisar en la representatividad para poder tener representatividad más orgánica. Este rato lo único que hay es falta de organicidad, nadie representa nada. Gracias a Luis Verde Soto. Pichincha Universal. Aquí se escuchan bien las noticias.